9 relatos escalofriantes de madrugada. Descubre lo maldito y prohibido que TMBRUJAR. Clara siempre había sentido que la noche tenía algo de mágico, pero esta vez había un aire de inquietud. Caminaba por las calles desgastadas y llenas de sombras de su barrio marginal, el eco de sus pasos resonando entre los edificios desvencijados. Esa madrugada, mientras regresaba de su turno en el restaurante, algo se sentía diferente. Las sombras parecían moverse, como si estuvieran vivas, pulsantes. Los murmullos que solían mezclarse con el sonido distante de una radio vieja ahora sonaban como susurros, como advertencias. Con su corazón acelerado, pensó en Lucas, su pequeño de 10 años. ¿Estaría bien en casa? Repasó mentalmente la lista de peligros que acechaban en cada esquina: pandillas agresivas, robos y rumores de un vecino inquietante que, con su mirada penetrante y sonrisa enigmática, parecía estar siempre presente. Nunca le había mostrado preocupación, pero ahora su ansiedad crecía. Ese nuevo vecino había comenzado a hablarle en días pasados, y cada conversación se sentía como un juego de ajedrez donde él parecía conocer cada movimiento. Mientras Clara cruzaba la calle, las luces de un farol temblaron, proyectando sombras grotescas sobre la acera. Recordó lo que había mencionado el vecino sobre un secreto familiar, algo oculto que podría explotar en su vida. Un estremecimiento recorrió su espalda. ¿Quién era realmente este hombre? Las dudas comenzaban a abrirse paso en su mente como serpientes entre las rendijas de su conciencia. Justo cuando llegaba a su puerta, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Todo está bien, se repitió. Lucas estaba adentro, seguro. Pero esta noche, la situación cambió repentinamente. El pequeño salió corriendo al colmado por un simple pan. Ten cuidado, Lucas, había dicho, pero el tiempo se extendía como una sombra sobre su corazón. Las calles parecían oponerse a la espera, un mal presentimiento se posó sobre ella mientras el frío comenzaba a intensificarse. El reloj no perdonaba. Clara decidió salir. Al atravesar el vecindario, las luces parpadeaban, y los murmullos se intensificaban, mezclándose con risas descontroladas y gritos lejanos. Un grupo de jóvenes comenzó a acecharla, sus miradas intensas y burlonas haciéndola sentir como presa. La adrenalina se disparó y su corazón latía con fuerza. ¿Dónde estaba su hijo? Tenía que encontrarlo. Avanzó por los callejones oscuros, donde el aire estaba cargado de un terror palpable. Recordó las leyendas urbanas que su abuela le contaba, historias de un espíritu, un guardián que vagaba por las calles, llevando consigo una línea entre la vida y la muerte. ¿Dónde estás, Lucas?, gritó, pero solo el eco le respondía, y cuando menos lo esperaba, escuchó un murmullo familiar detrás de ella. Era el vecino. Sus palabras estaban impregnadas de algo oscuro. Buscas a tu hijo, pero ellos están más cerca de lo que imaginas. La voz de él retumbó en su mente como un tambor en la noche, intensificando la desesperación. Clara sintió que el aire se comprimía a su alrededor. ¿Qué sabes de mi hijo?, preguntó, pero él solo sonrió, sus ojos brillando con un misterio aterrador. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Clara, temblando, sintió que su piel se erizaba. Las luces titilaban, el aire olía a peligro. Cada rincón del barrio se convirtió en un laberinto de sombras y misterios que no podía controlar. ¿Lucas, volvería a verlo? Un destello de esperanza se cruzó con la inminente sensación de que había cruzado una línea de la que no podía retroceder. ¿Puede que los secretos del pasado la estuvieran alcanzando? Con cada paso, sentía que los ecos de la noche la arrastraban más profundo hacia un horror que no podía imaginar. ¿Encontraría a su hijo antes de que los secretos prohibidos la atraparan para siempre? La sonrisa del vecino se ensanchó, como si disfrutara del temor que emanaba de Clara.
Todo lo que debes saber está a la vuelta de la esquina, pero debes estar preparada para el precio, dijo, su voz resonando como un eco de campanas lejanas. Él dio un paso atrás y desapareció entre las sombras, dejando a Clara solo con su aliento entrecortado y pensamientos aterradores. Clara se sintió atrapada en un laberinto de preguntas y ansiedades. Sin tiempo que perder, su instinto le ordenó que corriera. Lucas, murmuró, pero su voz ya era un susurro perdido en la oscuridad. Avanzó con prisa, casi tambaleándose, impulsada por la imagen de su hijo, su rostro iluminado únicamente por la luz de la esperanza y la risa. Pero ahora, esa imagen estaba oscurecida por una nube ominosa, las calles se estrecharon, y el camino se volvió un corredor de pesadilla. Mientras giraba en un cruce, sintió que algo la observaba. Un escalofrío irreprimible la golpeó, y tuvo la certeza de que los ojos incesantes del barrio la seguían. La brisa era fría, y el aire estaba cargado de un silencio inquietante, como si la ciudad contuviera la respiración. El crepúsculo se convirtió en un manto de oscuridad, arrastrándose sobre los edificios en ruinas. La luz de un farol apareció de repente, parpadeando, generando un ambiente espectral. Clara se acercó, el frío le calaba los huesos. En su interior, una batalla de emociones se libraba. ¿Y si su hijo estaba en peligro? ¿Y si lo encontraba? Esas preguntas la guiaron hacia adelante, sin saber que cada paso la acercaba a un horror inimaginable. Seguramente Lucas estaba bien, pensó, pero la panorámica de su mente continuaba incorporando imágenes sombrías. La mirada del vecino, como una serpiente de dos cabezas, y las historias de aquellos cuyos hijos nunca regresaron del barrio. Mientras su mente giraba en torno a estas ideas, Clara escuchó un grito lejano. La voz de otro niño, un lamento desgarrador que desgarró la noche, helando su sangre. Lucas, gritó, el pánico elevando su voz. Corrió en dirección al sonido, sintiendo como la tierra temblaba bajo sus pies. La calle parecía cerrarse a su alrededor. Las sombras se alargaron, como si quisieran atraparla y arrastrarla hacia la profundidad negra. Al llegar a un pequeño parque, iluminado por la luz agonizante de la luna, Clara vio algo que la detuvo en seco. En medio del campo de hierba marchita, una figura se erguía, una silueta que le era familiar. Era Lucas. Pero algo no estaba bien. Su cuerpo estaba rígido, y sus ojos, enormes y desmesurados, miraban hacia la nada. Clara sintió como si el suelo se abriera bajo ella, y de repente la idea de que algo la estaba observando, acechando, regresó con fuerza. Antes de que pudiera acercarse, una risa estridente y cruel resonó a sus espaldas. La mirada del niño se desvaneció en las sombras, y Clara se dio cuenta de que el vecino estaba allí, justo detrás de ella. Te avisé, Clara. Los secretos tienen un precio. ¿Y tú, has llegado a la olla de fuego? Clara se volvió, asustada y furiosa al mismo tiempo. ¿Qué le has hecho? Su voz temblaba, pero no estaba lista para rendirse. Las sombras comenzaron a rodearla como un abismo que se abría, y con cada latido de su corazón, sentía que el tiempo se desvanecía. La risa del vecino se extendió y se convirtió en un eco que reverberaba en cada rincón. Un miedo primitivo apretó su pecho mientras daba un paso atrás, pero en su mente no se podía permitir el derrota. Tenía que luchar, y de alguna manera encontrar a Lucas, aunque los secretos del pasado de su familia hubieran regresado para reclamar lo que les pertenecía. Esto no ha terminado, murmuró. Y en un último esfuerzo, se preparó para enfrentarse al monstruo que acechaba a su alrededor. Con la determinación en el corazón, Clara sintió que una oscura verdad se gestaba en las sombras. Pero lo que ella no sabía, era que los secretos nunca están solos. ¿Qué pasaría si Lucas no fuera quien aparentaba ser? El horror la estaba acechando, y las revelaciones estaban a solo un paso de distancia. El viento helado golpeaba la cara de Clara mientras su mente se llenaba de imágenes aterradoras. El vecino, con esa sonrisa torcida, se había convertido en un símbolo de sus peores temores. Las sombras no eran solo sombras, eran rasgos distorsionados de secretos que habían estado enterrados demasiado tiempo. ¿Qué significado tenía su advertencia? De repente, Clara sintió un tirón en su interior, como si una fuerza invisible la empujara hacia el parque. Lucas, repitió, con la voz quebrada, mientras las sombras seguían danzando a su alrededor,
susurrando cosas que no quería escuchar. Se obligó a avanzar, a pesar del terror que la abrumaba. Cada paso se sentía como un sacrificio, como si alguna parte de ella se estuviera desintegrando en el camino. Al llegar al lugar donde había visto a su hijo, el corazón le latía descontroladamente. El parque, antes un lugar de risas infantiles, ahora se sentía como un escenario del horror. Las ramas de los árboles eran dedos esqueléticos que se retorcían en un cielo nublado, y el silencio que lo envolvía era la propia muerte. «Lucas», gritó nuevamente, su voz resonando, pero el eco se desvaneció entre las sombras. Se inclinó, buscando más allá de la oscuridad. ¿Por qué no podía hallar a su hijo? ¿Qué lo había convertido en un mero espectador en un cuento de terror? Fue entonces cuando notó un destello en la hierba marchita. Algo brillaba. Un objeto metálico. Con manos temblorosas, se acercó. Era un pequeño colgante que Lucas siempre llevaba. El sudor frío comenzó a brotar en su frente. Clara comprendió que este no era solo un simple accesorio. Era una conexión a él, a su esencia, un rastro que podía seguir, o que la guiaría hacia algo inimaginable. Mientras sostenía el colgante entre sus dedos, una risa burlona resonó una vez más. Y no solo del vecino esta vez. Era como si el propio parque estuviera riéndose de ella. Los secretos, Clara. Siempre tienen un precio, escuchó nuevamente, y un escalofrío profundo le atravesó la espalda. Casi podía sentir los ojos del vecino en su nuca, como si desde las sombras observase cada uno de sus movimientos. A su alrededor, el aire se volvió denso, como si toda la energía del lugar se concentrara en el objeto que tenía en sus manos. Cada palpito de su corazón era un recordatorio de que, para desenterrar la verdad, también debía afrontar lo desconocido. Sus pensamientos se agolpaban y, en un impulso, gritó, «Muéstrate. ¿Qué quieres de mí?» Las mismas sombras parecían temblar, y de repente un intenso frío la envolvió. Clara se vio rodeada por figuras familiares, sombras que parecían extraídas de sus recuerdos más oscuros. Allí estaban amigos perdidos, vecinos de antaño, incluso miembros fallecidos de su familia. Sus rostros distorsionados la miraban fijamente, sus ojos clamando por justicia, por una verdad que Clara no sabía si estaba lista para descubrir. «Te necesitan, Clara», dijo una de las sombras, su voz como un susurro helado. «Déjalo salir. Ellos saben mucho más de lo que crees». El pánico se apoderó de ella. ¿Qué significan estas palabras? No puedo. No los quiero. Ese es el precio, Clara. Todos están atrapados, incluidos tus secretos. Tu hijo está en riesgo. Todo está conectado. Tienes que elegir. Las figuras comenzaron a distorsionarse, y Clara sintió que las sombras se aferraban a ella, tirando de su alma hacia un abismo de terror. Cada goce que alguna vez experimentó se convertía en un eco de dolor, y con cada movimiento, la verdad se tornaba más oscura. Aferrándose al colgante, comprendió que la decisión estaba en sus manos. Tenía que enfrentar los secretos de su pasado, unirse a las sombras que había tratado de olvidar. Pero, ¿y si esa unión significara perder a Lucas para siempre? La carga de la elección pesaba sobre sus hombros, y las sombras susurraban más cerca, inexorables. Como un último intento de resistencia, Clara gritó, «No haré lo que me pides». Las risas se detuvieron abruptamente. El silencio era ensordecedor, y las sombras se quedaron inmóviles, como esperando. Era un momento de decisión. Sintiéndose al borde de la locura, Clara comprendió que el verdadero terror podía estar no solo en lo desconocido, sino en su propia sangre. Sin saber qué haría, sintió un tirón desde las profundidades del parque, casi como si la tierra misma abriera una grieta. Y las sombras respondieron en un susurro escalofriante, «Bienvenida al verdadero horror, Clara. Las verdades nunca están solas». El aire se tornó pesado, casi como si el propio parque respirara con la agonía de aquellas sombras atrapadas. Clara sintió un frío gélido correr por sus venas, como si lo estuviera absorbiendo todo a través de la tierra que se abría ante ella. La grieta creció, revelando raíces grisáceas que parecían serpentear hacia lo profundo del suelo, como si buscaran algo o a alguien que las sombras ansiaban recuperar. «Mira». Una sombra alargada apuntó hacia la hendidura. Con un movimiento rápido,
Clara dirigió su mirada hacia allí. Dentro de la oscuridad, percibió el contorno de una figura. Su pulso se aceleró mientras luchaba contra el impulso de retroceder. Podía ser Lucas, pero ¿a qué costo? La desesperación y el amor la mantenían inmóvil. Déjalo, no te acerques, susurró una de las sombras que la observaba. No todo lo que encuentres es lo que parece. Sin embargo, el eco del nombre de su hijo resonaba en su mente, resonando como un tambor en su pecho. Lucas, murmuró, con la voz apenas audible, pero llena de determinación. No podía dejarlo atrás. Clara se acercó a la grieta, aunque un instinto primordial le advertía sobre el peligro. Era como si el lugar mismo se sintiera herido, como si las raíces estuvieran llorando por los muchos secretos que habían sido enterrados. Se armó de valor y extendió la mano, sintiendo el frío de la tierra, como si la misma muerte le susurrara. Entonces, un grito desgarrador atravesó el aire, tan agudo que le causó un escalofrío. «Mamá». La voz era débil, pero Clara lo reconoció al instante. Era Lucas. «Lucas, aquí estoy». Gritó una vez más, pero en vez de aliento, solo encontró un eco ominoso que la devolvió a su propio terror. Las sombras se movieron, su lamento recorriendo el aire, llenándolo de un sonido espantoso, como un coro de almas perdidas. Si quieres salvarlo, Clara, deberás enfrentarte a lo que has ignorado. Estos son los ecos de tu vida, de tus elecciones, reveló otra sombra, acercándose con una penumbra inquietante. Tu pasado está ligado a ellos, a todos ellos. Tienes que desenterrar lo que ocultaste. Clara sintió que su corazón latía cada vez más rápido. Esos rostros que antes le causaban dolor, doloroso y jubilosamente conocido, se hacían más familiares. Se dio cuenta de que eran aquellos a los que había dejado atrás, a quienes había olvidado en su camino por la vida. Cada uno, un pedazo de ella misma. No. Déjalos. No tengo nada que ver con ellos. Mentía, intentando bloquear el torrente de recuerdos que salía a flote. Pero si lo tienes, la sombra sonrió, y Clara notó que no había amabilidad en su gesto. Son los guardias del secreto que llevas en tu corazón, y con cada paso que das hacia la verdad, ellos se levantarán, cada uno dispuesto a reclamar su lugar. El retumbar de las sombras creció, y el parque se llenó de un lamento que parecía provenir de sus propias entrañas. La tierra temblaba bajo sus pies. Clara cerró los ojos, intentando recordar un momento en que había sido feliz. Cuando los abrió, todo había cambiado. El cielo estaba más negro, y las sombras eran más densas, más agresivas. Eran remolinos de desesperación y miedo. Y al frente, justo en el centro de la grieta, una mano negra, delgada y huesuda, emergió del suelo. Clara sintió que el pánico la invadía. «Lucas, aguanta. Voy por ti». Pero la mano no era de su hijo. «Has despertado lo que dormía, Clara, y ahora no hay vuelta atrás», pronunció la sombra en un tono despectivo, como si se burlara de su intento desesperado. Clara se sintió tentada a retroceder. Pero, en el profundo abismo de sus sentimientos y su instinto de madre, encontró una chispa de determinación. «No puedo dejarlo. No puedo», murmuró, mientras una ardiente necesidad de proteger a su hijo más fuerte que el miedo empujaba su cuerpo hacia la grieta. De repente, el suelo se agrietó aún más, y una voz familiar resonó, distorsionada y llamativa. «Mamá, por favor». La desesperación se convirtió en una urgencia palpable. Clara estaba a punto de entregar todo lo que era. Para salvar a Lucas, sin saber que ese sacrificio podría traer resultados muy distintos a los que esperaba. Las sombras comenzaron a reírse de nuevo, cubriendo el parque con un velo de terror. Las verdades a veces se truncan en el intento de escapar. Clara, bienvenida a tu destino. Lo que encuentres aquí, no será lo que esperas. El rugido de creciente oscuridad llenó el aire y, de pronto, la grieta se cerró violentamente, atrapando a Clara entre la luz del día y la profunda oscuridad que se avecinaba. ¿Logrará Clara encontrar a su hijo y descubrir las verdades enterradas antes de que las sombras la consuman por completo? El destino de ambos pende de un hilo, y este juego de secretos apenas comienza. La tierra se cerró con un estruendo, llevando consigo el último rayo de esperanza de Clara. El aire se volvió denso, como si el parque entero retuviera la respiración.
Las sombras estaban más presentes, sus formas retorcidas y amenazantes danzaban alrededor de ella, burlándose de su desesperación. Clara se sintió atrapada, como si la oscuridad misma estuviera reclamando su existencia. De repente, la voz de Lucas volvió a resonar, más fuerte y más clara, atravesando los ecos sombríos que la rodeaban. «Mamá, te necesito». Esta vez, no había distorsión. Era una súplica, un grito que atravesaba el velo del horror que la cubría. «No, no, no», Clara balbuceó, su corazón latiendo con fuerza. Las sombras se acercaban, sus rostros apagados reflejaban una mezcla de dolor y rabia. Mientras tanto, el suelo vibraba bajo sus pies, y una sensación de vacío la invadía. Una sombra, más corpórea que las otras, se colocó frente a ella, bloqueando su camino. ¿De verdad crees que puedes salvarlo? Tienes mucho que pagar, Clara. Su voz era un murmullo sibilante, cargado de malevolencia. Clara sintió que el control se le escapaba. «Dime qué quieres». «Lo haré», gritó, la necesidad de salvar a su hijo estaba palpitando con cada palabra. «Tus secretos, tus decisiones», dijo la sombra, alzando una mano hacia ella. «Debes recordar lo que hiciste. Cada decisión que tomaste, cada cara que olvidaste. Ellos están aquí para cobrar. Aquí, en este lugar, no hay escapatoria». La grieta se abrió nuevamente, revelando un oscuro abismo, y de su interior emergieron figuras conocidas. Eran los rostros de aquellos a quienes había herido, amigos perdidos, amores no correspondidos, y familiares que había dejado tras su camino. Los rostros se tornaron en susurros, sus lamentos una mezcla de dolor y rencor. Clara decían en un coro mortífero, «¿Sabías que un día volveríamos?». Su mente se nubló, recuerdos antiguos, enterrados con el tiempo, afloraron como un torrente imparable. La pesadilla se entrelazaba con su pasado, cada imagen un golpe en su pecho. ¿Cómo había podido hacerles esto? ¿Cómo había olvidado su dolor? «No quiero», exclamó, desgarrándose. «No puedo». La angustia la ahogaba cada vez más. Pero mientras las sombras se acercaban, recordó la risa de Lucas, su voz dulce y su calidez. «Lucas. Estoy aquí. Te traeré de vuelta», gritó, su voz resonando entre el abismo y las sombras. Sin embargo, cada palabra parecía hacer que las figuras se retorcieran aún más, llenas de rabia. «¿Cómo puedes llamarlo tu hijo si no recuerdas los sacrificios que has hecho?», preguntó la sombra frente a ella, su tono lleno de desdén. «Tú, que te olvidaste de ellos. Te olvidaste de nosotros». La tensión en el aire se hacía palpable. Clara sintió que el terror erizaba su piel. Sin rendirse, avanzó dormida por la avidez de sus recuerdos, buscando un camino hacia Lucas. Pero cada paso parecía un error, como si la oscuridad creció equipada para su fracaso. Clara susurró una de las figuras, acercándose con una sonrisa que no era del todo amigable. «Podemos ayudarte. Pero tú debes dejarlo ir». Un silencio pesado se instaló, y la voz de su madre resonó en su mente: «Las decisiones tienen consecuencias». Clara sintió que se le rompía el corazón. «¿Qué debo hacer?». La pregunta salió de sus labios en un murmullo, y las sombras se detuvieron, esperando su respuesta. Una pesada expectativa llenaba el aire. «Solo tú puedes elegir». «Pero recuerda», la sombra sonrió, acercándose peligrosamente. «A veces perder es la única manera de ganar», y cuando la oscuridad pareció cerrar el círculo a su alrededor, Clara supo que el tiempo se le estaba acabando. El eco de la risa de Lucas se desvanecía, y con ella, la esperanza. La grieta volvió a moverse inquieta. «¿Qué harás, Clara?», preguntaron las sombras, sus rostros compasivos y crueles. «¿Te atreverás a enfrentar tu pasado o dejarás que nos llene la oscuridad?». Con cada latido, la angustia la envolvía. ¿Optará Clara por confrontar su pasado o se perderá en el abismo, dejando a Lucas atrapado para siempre? La oscuridad se preparaba para devorarla, mientras las sombras clamaban por una decisión urgente. Clara sintió cómo la desesperación la ahogaba, el eco de la risa de Lucas desvaneciéndose poco a poco ante la inminente oscuridad. Las sombras, ahora más voraces que antes, la rodeaban, empujándola hacia la grieta del abismo. Una parte de ella quería ceder, dejarse llevar por la misma oscuridad que había creado;
Otra, más fuerte, gritaba que salvaguardar a su hijo era la única opción. ¿Qué puedo perder si no tengo nada ya?, pensó, con la mente nublada. Era un dilema cruel y desgastante. Pero en esos instantes, de pronto la voz de Lucas en su cabeza creció, un torrente de fuerza que le hacía falta. «Mamá, no me dejes». «No te dejaré», gritó, con un fervor renovado. La sombra frente a ella sonrió, como si hubiera esperado exactamente esa reacción. «Entonces, la decisión es tuya, Clara. ¿Qué elegirás?». El aire se volvió helado y un vórtice de imágenes se proyectó en la oscuridad. La visión de Lucas, pequeño y vulnerable, suplicando a su madre, se entrelazaba con visiones del pasado, amistades destruidas, palabras no dichas y un camino lleno de arrepentimientos. La frase de la sombra resonaba en su mente. A veces perder es la única manera de ganar. ¿Perderlo a él por salvarlo a ustedes? Clara respondió, llena de determinación. Nunca. Las sombras comenzaron a reír, una sinfonía macabra que resonaba en sus oídos, lacerando su confianza. ¿Y qué harás entonces? ¿Te quedarás aquí, atrapada como nosotros? El peso de las decisiones caía sobre ella. Si elegía encararse a su pasado, podría liberar a Lucas, pero ¿cómo lidiaría con el dolor de aquellos que había herido? Sin embargo, las figuras conocidas se movían cada vez más cerca, y el tiempo se agotaba. Necesitaba actuar ya. «Lucas». Su voz retumbó en la oscuridad. «Haré lo que sea necesario. Lucharé hasta el final». Un silencio momentáneo se apoderó del parque y la tierra tembló. Las sombras vacilaron por un instante, su poder parecía debilitado por la resolución de Clara. «Es la primera vez que alguien elige enfrentarse a su miedo», murmuró la sombra de más autoridad, con un tono que se tornó inquisitivo. «¿Qué harás ahora?». Las palabras fluyeron desde su interior, una mezcla de fuerza y dolor. «Recuperaré a mi hijo. Recordaré a cada uno de ustedes, y les mostraré que he aprendido de mis errores. Todos merecen ser recordados». Su determinación brilló como una luz entre la oscuridad. Las sombras retrocedieron, sorprendidas y desconcertadas. Era como si la fuerza del amor maternal pudiera desvanecer parte de su oscuridad. Pero no. Las risas de indignación regresaron con más fuerza. «¿No lo ves?», dijo una figura con una voz conocida que la hizo estremecer, su rostro reflejando dolor. «Lo que has hecho no se puede deshacer. Te olvidaste de nosotros». Clara sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Pero antes que la ansiedad pudiera consumirla otra vez, la imagen de Lucas se volvió más clara. «No importa lo que digan. No me iré sin él». «Entonces debes estar lista para el sacrificio», dijo la sombra al frente. Las figuras se movían cada vez más rápido, como un torbellino. Clara sintió el pulso de la tierra bajo sus pies, palpitar como su propio corazón. «¿Sacrificio?», preguntó, con un nudo en la garganta. «¿Qué se supone que debo sacrificar?». Las sombras se acercaron, envolviéndola como un abrazo frío y densamente oscuro. «Tu voluntad, tu paso, quizás algo más». Y antes que pudiera procesar las palabras, un grito desgarrador resonó en el aire. Arrow Lucas, su voz quebrada, llamándola desde el abismo. «Mamá». El terror recorrió su cuerpo. ¿Qué haría? ¿Dejaría que todo se desmoronara para salvarlo? Las sombras, ansiosas por su decisión, esperaban, y el tiempo se arrastraba como si se burlara de ella. Un estallido de luz en su mente, de repente, todo cobró sentido. Realmente tenía que perderlo para encontrarlo. El viento se detuvo, y Clara se sintió flotar entre la vida y la oscuridad. Tendría que averiguarlo. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntaron en un susurro ominoso. Clara tomó aire, el último vestigio de esperanza. Aferrándose a sus entrañas. «Voy a luchar», proclamó. «Por Lucas. Por todos». El abismo se expandió, y las sombras se sumieron en susurros ansiosos. El sacrificio estaba por llegar, pero ¿quién realmente estaría dispuesto a pagar el precio que la oscuridad exigía? Y en un momento de claridad, con el eco del grito de Lucas aún retumbando en sus oídos, Clara sintió que tomaba la decisión más importante de su vida. «Estaré lista».
Estoy lista, afirmó. Aferrándose a su amor, la oscuridad retumbó a su alrededor. La puerta hacia lo desconocido se abrió lenta y casi temiblemente, desnudando la cruda realidad que ahora enfrentaría. ¿Podría realmente desafiar lo prohibido y volver a encontrar a su hijo? La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, y Clara sintió que el abismo se cerraba sobre ella, como un manto húmedo y pesado. La esencia de aquellos que había perdido flotaba en el aire, susurros que se entrelazaban con recuerdos dolorosos. Eran ecos de vidas pasadas, de interacciones que la habían construido y destruido. Concentrat, se gritó a sí misma. Ella no podía dejar que los fantasmas la atormentaran. La figura de Lucas seguía siendo su faro, su razón de existir. Pero ahora su imagen se distorsionaba con cada parpadeo, como si las sombras quisieran apoderarse de su esencia. Mamá, ven por mí. La voz sonaba más lejana, y el miedo inundó su pecho. La desesperación se mezcló con una ira feroz. ¿Cómo se atrevían a jugar con su amor? Un estallido de furia hizo que la oscuridad crujiera, la decisión tomada ya no podía retroceder. Yo no soy como ustedes, gritó, retumbando en el vacío. No me llevarán a la oscuridad. Fight. Fue lo único que pudo gritar mientras las sombras se lanzaban hacia ella, listas para devorar su voluntad. Entonces, algo en su interior se encendió. La energía de su amor maternal parecía tomar forma, un aura ardiente que emergía del dolor, empujando a la oscuridad de vuelta. Voy a recordar, dijo, más para sí misma que para las sombras. Voy a recordar cada una de sus sonrisas, cada uno de sus momentos. Mi amor no será olvidado. Las sombras titubearon, incapaces de sostener su acechante forma ante la fortaleza de Clara. Ella sintió que los recuerdos de su hijo se avivaban en su mente como llamaradas, el día en que pronunció su primer palabra, el tiempo en que se cayó y ella corrió a abrazarlo. Todo cobraba vida de nuevo, llenando su corazón de una luz tenaz. El miedo se desvanecía. Con un movimiento repentino, extendió sus manos, y un rayo de luz brotó de ellas. Era cálido, casi abrasador. Las sombras a su alrededor se agitaron, y su risa se volvió un aullido de miedo. No pueden manejar el amor, dijo con un brillo de desafío en sus ojos. El sacrificio no es solo dolor, es amor. Pero la sombra más oscura, la figura que había encabezado su tormento, se abalanzó hacia ella con una fuerza descomunal. No sabes qué precio debes pagar, susurró, sus ojos rebosando de un resentimiento antiguo. Te lo diré, mientras más te aferres a ese amor, más lo perderás. Prepárate. Un sudor frío cubría la frente de Clara. La advertencia resonaba en su ser. ¿Qué significaba realmente pagar el precio? Pero, antes de que pudiera procesarlo, una visión emergió, Lucas, atrapado en un laberinto de sombras, su rostro reflejando el caos que la rodeaba. Un desgarrador grito de su hijo la hizo tambalear. Lucas. Se lanzó al frente, pero las sombras la detuvieron, enlazándole los brazos con cadenas invisibles. El eco de sus risas se convirtió en un murmullo amenazador. Acostúmbrate, Clara. A esto te has comprometido. No hay salida. El terror se filtró en sus huesos como un veneno, pero la determinación ardía en su corazón. Se negaba a rendirse. Concentró su luz, sintiendo cómo crecía. No me detendrán. Los brazos de la oscuridad se contrajeron por un instante, y un destello deslumbrante iluminó el abismo. El grito de Lucas se intensificó en su mente, y ella se abrió paso, finalmente rompiendo las cadenas. Clara corrió hacia la oscuridad, dispuesta a confrontar lo que había creído que representaba el final. Pero cuando comprendió que lo que enfrentaba era su propio reflejo, se detuvo. No. No seré como ustedes. Es lo que eres, susurró la sombra central, ahora tomando forma. Eres una traidora, Clara. Te despojarás de todo por salvar a quien amas, pero eso solo te llevará a la destrucción. Y justo cuando iba a responder, el abismo comenzó a temblar a su alrededor, retumbando con una furia incontrolable. La oscuridad se resquebrajó, y las sombras, ahora aterrorizadas, se dispersaron en 1000 fragmentos, pero no sin dejar algo detrás. Un destello en el fondo del abismo atrapó su atención. Una figura familiar.
Era Lucas, su rostro pálido, los ojos grandes y asustados. «Mamá», gritó de nuevo, su voz llena de angustia creciente. El tiempo se detuvo mientras Clara extendía sus manos hacia él, sintiendo el poder del amor correr a través de ella como un torrente. Pero entre ellos, la grieta del abismo se ensanchaba, como si el universo intentara separarlos. «No. No te vayas». El miedo regresó, una fría y opresiva realidad. Clara ya estaba preparada para luchar, para todo lo que esto significaba. Pero el sacrificio, ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar para recuperar a su hijo? La oscuridad comenzó a cerrarse nuevamente, y Clara sintió como su estómago se retorcía. ¿Era el momento decisivo? ¿Los mundos se enfrentarían finalmente? El abismo retumbó una vez más, y la sombra, ahora completamente desatada, se precipitó sobre ella. La hora de la verdad estaba aquí, y Clara se sintió completamente expuesta, dispuesta a enfrentar su propio horror, a arriesgarlo todo por amor. Las sombras la perseguían, susurrando promesas de desesperanza, mientras Clara dedicaba un último grito a la oscuridad. «No permitiré que entre más miedo en mi vida». Y así, con un rugido ensordecedor, la grieta se cerró, dejando solo la incertidumbre de lo que quedaría en su lugar. ¿Podría el amor vencer a la oscuridad, o se vería atrapada en una lucha sin fin? La grieta apenas se había cerrado cuando un silencio sepulcral envolvió a Clara. Era un silencio perturbador, como si el mundo entero hubiera dejado de existir. Su corazón latía con fuerza, un tambor descompasado en medio de la nada. Se encontró de pie en un paisaje desconocido, un terreno árido y yermo que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El cielo, una mezcla de colores grises y rojos, destellaba con relámpagos silenciosos. No había sol, ni luna, solo una penumbra persistente que restaba luminosidad a sus recuerdos. «¿Dónde estoy?», murmuró, esperando que la respuesta fuera un eco de esperanza. Pero solo las sombras respondieron, su murmullo rechinante llenando el aire con promesas de desesperación. «Lucas», susurró con temor. Cada vez que pronunció su nombre, era como si una parte de su espíritu se desgajase. La ausencia de su hijo era un vacío tan grande que le resultaba difícil respirar, era un abismo en sí mismo, mientras avanzaba, cada paso parecía un reto. El suelo crujía bajo sus pies, como si supiera que una intrusa había llegado. De repente, el viento cambió. Una voz, suave como un susurro, la envolvió. «Tú decidiste cruzar la frontera, Clara. Ahora, debes enfrentarlo». «¿Quién?». La pregunta fue un grito, desafiante. La luz titiló por un momento, reflejando figuras que danzaban entre las sombras. Eran rostros conocidos, familiares, pero distorsionados, como si la oscuridad los hubiera moldeado a su antojo. En cada uno de ellos, Clara encontró ecos de su vida, recuerdos que creía haber superado. «¿Eres tú, Elena?», preguntó al notar a la mujer que una vez fue su amiga. Elena había desaparecido años atrás, arrastrada por sus propios secretos. «¿Por qué apareces aquí?». «Porque has sido llamada, porque te has atrevido a desafiar lo que es tu destino», respondió su imagen, con voz entrecortada. «El amor no es suficiente, Clara. Recuerda que el sacrificio tiene un costo. ¿Estás dispuesta a pagarlo?». Clara sintió su estómago revolverse. ¿Acaso esa era la advertencia hecha carne? «Yo solo quiero a Lucas. Haría cualquier cosa por él». ¿Cualquier cosa? Entonces, escucha bien. Las sombras comenzaron a serpentear, formando círculos a su alrededor. Cada paso hacia él es un paso hacia el abismo. La elección que hagas decidirá tu final. Con cada palabra, la presión aumentaba. Era como si la niebla oscura la abrazara, empujándole mil historias de fracaso y pérdida. «No. No le haré caso», gritó, pero el eco de su propia voz la hizo dudar. Las sombras reían, un sonido frío que reverberaba a través del vacío. De repente, el suelo tembló, y debajo de sus pies surgió un portal, una puerta oscura que prometía respuestas y terribles verdades. A su alrededor, las visiones de lo que había perdido se tornaron más vívidas, su madre sonriendo, el cálido abrazo de Lucas, las risas en casa, todo entrelazado con el eco de lo que podría ser, pero no era.
Para encontrar a tu hijo, deberás cruzar este umbral, dijo la voz de Elena, ahora enfocándose en una sombra más oscura, más amenazante. Pero ten cuidado, Clara. No todo lo que brilla es luz. El pánico se apoderó de ella. Un lado de su corazón clamaba por el amor, por la lucha, mientras que el otro le advertía del peligro de perderse a sí misma en la oscuridad. ¿Debía arriesgarlo todo? La lucha interna provocó que su pulso se acelerara. La voz de Lucas, aún resonando en su mente, la animaba a seguir adelante. ¿Qué harás, Clara? Con un último vistazo a las luces parpadeantes de lo que había amado, Clara se precipitó hacia el portal, sintiendo cómo la oscuridad la envolvía y la tragaba. La intensidad del miedo casi la paralizó, pero su determinación desgarrada era más fuerte, un haz de luz la empujó hacia adelante, y en ese instante, el abismo se rasgó una vez más. Clara sintió que estaba a punto de descubrir la verdad. ¿Qué secretos habían estado vigilando su pasión? ¿Acaso lo que enfrentaría la llevaría a perderse en la oscuridad o encontrar a Lucas? La única certeza era su corazón latiendo, impulsado por el amor, mientras el portal la absorbía en un nuevo destino incierto. ¿Sería la última vez que sentía el calor de su hijo, o sería el momento de la redención? Clara sintió que caía sin rumbo, como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese instante en el que cruzó el portal. La oscuridad la envolvía, pero a su alrededor comenzó a girar un torbellino de luces y recuerdos. Cada imagen que aparecía ante sus ojos era un destello de su vida anterior, un mosaico de momentos que eventualmente se desvanecieron, dejándola atrapada en un vacío inquietante. Finalmente, un golpe sordo la hizo aterrizar en un lugar sombrío. Se levantó, aturdida, tratando de orientarse. La penumbra era total, el aire, denso y frío, se filtraba en sus pulmones como un aviso de lo que estaba por venir. Tentativamente, dio un paso adelante. El suelo estaba cubierto por una capa de polvo, y al andar, su respiración se aceleró al percibir un leve susurro: «Ya estás aquí». «¿Quién está ahí?», gritó Clara, su voz resonando en la oscuridad, envuelta en ecos fantasmas. La calidad del sonido retumbó como un llanto, intenso y desgarrador. Pero no hubo respuesta. Solo un silencio sofocante que la presionaba desde todos los lados. Mientras avanzaba, Clara notó que las paredes a su alrededor comenzaban a tomar forma. Las sombras se transformaban en figuras vagamente familiares. Reconoció el contorno de antiguos conocidos, personas que creía haber olvidado. Eran rostros de su pasado, oscuros rostros conseguidos a través de miradas atónitas que la seguían, como si decidieran examinar su sufrimiento. «¿Por qué me miran así?», murmuró, de pie en medio de un laberinto de rostros distorsionados que parecían encarnar su propio miedo. «¿Acaso no pueden ayudarme?», pero los ojos de aquellos que alguna vez amó se llenaron de tristeza y reproche. Las máscaras de desesperación cambiaban de expresión, reflejando la culpa que pesaba sobre su pecho. «Eres tú quien ha elegido este camino», dijeron al unísono, con un eco que resonó con risa burlona. «Ahora, debes enfrentar tu verdad». Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Clara sintió que la tierra debajo de sus pies comenzaba a temblar. Era un ejemplo del caos que había dejado atrás. Las figuras se desvanecieron y la oscuridad se concentró. Era como si el mismo lugar estuviera vivo, pulsando en un ritmo inquietante, exigiendo algo de ella. «Lucas», gritó, a pesar de que el nombre se sentía vacío en su boca. «Dame una señal». En su clamor, el ambiente se tornó espeso y pesado, como si las sombras retuvieran la respuesta que tanto necesitaba, y entonces, como un destello, apareció. Un niño con ojos grandes y asustados. Era Lucas, atrapado en un mar de sombras que intentaban arrastrarlo de vuelta. Clara se precipitó hacia él, cada fibra de su ser clamando por protección. «Lucas, ven aquí, por favor», extendió su mano hacia su hijo, pero las sombras lo mantenían alejado, inaccesible. «Mamá». La voz de Lucas resonaba con desesperación. La angustia en su mirada era palpable. Clara sintió que se le rompía el corazón al verla. Las sombras comenzaron a cerrarse, transformándose en tentáculos que amenazaban con envolverlo. Su risa burlona llenaba el aire como un canto macabro. «No, no, no», Clara suplicó, sus pies se hundían en el suelo. Corrió hacia él con la esperanza desgastada.
Acércate a la luz, le susurró una voz familiar, una voz que ya había escuchado antes. Era Elena. Lo que hay aquí no es solo oscuridad, Clara. Enciende la llama que llevas dentro. Con cada palabra, Clara sintió que la luz comenzaba a brillar en su interior, un calor que empujaba la oscuridad a su alrededor. Pero sabía que debía decidir, luchar por Lucas y enfrentar su peor miedo, o ceder ante el abismo que la rodeaba. El silencio entre ellas se rompió cuando un trueno reverberó, haciendo que las sombras se retraigan por un momento. Clara sintió la fuerza de la luz en su pecho, pero el tiempo se acababa. Lucha, Clara. La redención no está en la huida, resonó en su mente. Tomando aliento, Clara se preparó para un enfrentamiento que podría costarle su vida. Podía sentir que lo que estaba a punto de hacer podía cambiarlo todo, pero el costo era desconocido. Voy por ti, Lucas, gritó mientras se lanzaba hacia la luz. ¿Sería suficiente para romper la oscuridad y reclamar a su hijo? ¿Qué precio tendría que pagar por esa verdad? La única respuesta era el eco del trueno que retumbaba por el oscuro laberinto y el silencio que le seguía. Clara se encontró atrapada en un mundo lleno de sombras y ecos de su pasado. Cada paso que daba resonaba con un aire de desesperación mientras los rostros familiares la observaban, reflejando su dolor y decisiones. Eres tú quien ha elegido este camino, repetían en un coro desgarrador. La voz de Lucas brotó de su memoria, clara como el cristal. Mamá. El grito la impulsó a avanzar con determinación. No iba a dejar que esa oscuridad se tragara a su hijo. Cada latido de su corazón era un recordatorio de su amor inquebrantable, un fuego que ardía dentro de ella. Lucha, Clara, resonó de nuevo la voz de Elena. La luz que había en su interior comenzó a brillar más intensamente. Ella decidió que no iba a dejar que las sombras la devoraran. Como un destello, Clara sintió como la luz que tanto había olvidado comenzaba a tomar forma a su alrededor, construyendo una barrera entre ella y la oscuridad. Lucas, estoy aquí, gritó con fuerza, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. A su alrededor, las sombras retrocedieron por un instante, asustadas por la intensidad de su amor. Había enfrentado su pasado, sí, y la verdad que había ocultado durante tanto tiempo ahora brotaba como un estanque de recuerdos. La culpa, el arrepentimiento, todo hacía parte de ella, cada error un ladrillo en la construcción de su ser. A medida que se acercaba a su hijo, las sombras comenzaban a encogerse, como si el brillo de su amor se las tragara. Lucas, atormentado por las sombras, la miraba con ojos grandes y llenos de esperanza. Mamá, ven. Sin dudar, Clara extendió su mano. La distancia entre ellos se acortaba, mientras los dedos del niño buscaban el calor familiar que había prometido no permitir que se apagara. Pero las sombras intentaban regresar, transformándose en tentáculos oscuros que la rodeaban, intentando arrastrarla de nuevo a sus ataduras. No, no te llevarán. Clara respiró profundo, dejando que el ardor de su amor la guiara. Con cada grito, cada petición de ayuda del niño, la luz en su interior creció. Se plantó firme, con una determinación renovada, y gritó, ya es suficiente. La oscuridad tembló, pero Clara se sintió cada vez más fuerte. Voy a romper este ciclo. Voy a luchar por ti, Lucas. Las sombras se retorcieron, como serpientes aplastadas bajo la luz del sol. Las risas burlonas se transformaron en gritos de desdén, pero Clara no retrocedió. Recuerda que el sacrificio tiene un costo, murmuró la voz de Elena, pero en vez de temerle, Clara comenzó a entender. Lo que era su vida no era solo una cadena de decisiones cerradas. Era un hermoso retrato de amor y pérdidas, todo entrelazado. Cuando finalmente logró alcanzar la mano de Lucas, un torrente de luz los envolvió. El aire a su alrededor vibró y estalló en una brillante explosión de luz. Las sombras se disolvieron, susurros apagados ante el poder del amor. El niño sonrió, y en ese instante, todo pareció cobrar sentido. Mamá. Lucas corrió hacia ella y se abrazaron, sintiendo que la oscuridad comenzaba a desvanecerse. Te encontré. Clara sintió como su corazón estallaba de alegría y alivio. La penumbra que los había encerrado se desvaneció, y el paisaje se transformó en una cálida luz. Las figuras de su pasado, aquellos rostros distorsionados, comenzaron a aparecer, pero esta vez no tenían la misma oscuridad.
Eran recuerdos, fragmentos de quienes habían sido, y ahora miraban con comprensión y perdón. «¿Estás lista, Clara?», dijo Elena desde el fondo. «La redención está al alcance». Clara sintió una oleada de paz inundar su ser. No podía cambiar el pasado, pero había aprendido a cargarlo, a abrazar cada error. La luz que había en su interior resonaba con valentía y amor. Juntos, Clara y Lucas salieron del abismo y abrazaron la calidez de un nuevo comienzo. Finalmente, Clara dio un paso hacia adelante, soltando el peso de los secretos que había llevado. No había más sombras acechando, solo la promesa de un futuro. Y, mientras el sol iluminaba su camino, supo que la verdadera lucha no había sido contra las sombras, sino por el amor que siempre había vivido en su corazón. Ahora irían juntos, hacia un nuevo horizonte, donde la oscuridad no pudiera alcanzarlos. Había una vida por reconstruir, y Clara estaba lista para enfrentarse a ello, con Lucas a su lado. Nunca había sido fácil, pero en la unión de sus manos, cada paso era posible. Estaban listos para comenzar, y la verdad del amor, incluso en la lucha, siempre prevalecería. Si te ha gustado esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas increíbles historias. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con amigos que necesitan ver este desenlace. Tu apoyo es esencial y solo los verdaderos fans entienden la importancia de estas acciones. Hazlo ya.